el doctor Edgardo Miller, a quien ya mismo le estamos dando la bienvenida. Edgardo, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden? Hola, ¿qué tal, querido Bien, Pedro? bien, ¿Cómo estás vos? bien, bien, todo bien. Acá un poco afónico, hoy estoy, viste, medio como que planchadito por ese lado, pero bueno, estamos acá haciendo el aguante, como quien dice, no queda otra. Con tecito, viste, tecito, limón, miel, una mezcla Bueno, impresionante, pero bueno, es la única manera, yo viste, estoy con un día bravo de seguir porque me hablando, ¿no? quedé muy temprano y temía dormirme, por lo tanto, me dormí muy pocos tiempos. Ajá, estamos Estuve iguales, ¿eh? Y despierto pocas muchas horas. horas, Ajá, pero bueno, sí es verdad lo que decís, a propósito de la situación judicial, de la situación general del país, ¿no? ujú. Es decir, pero hablemos de una cuestión judicial primero, como A hacemos ver, siempre, sí, que está vinculado a este fallo de casación, sí. que es un fallo Fuerte, ¿no? que viene... Es un fallo de casación, yo creo que cuando la justicia llega tarde no es justicia, Sí. primer punto. Mm. Yo tengo esa sensación, recordemos que... Coincidimos, lamentablemente, ¿no? Es muy penoso esto, pero que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Como muchas cosas, viste, que están dando vuelta en la Claro, Argentina hace décadas, ¿no? hay dos atentados en Argentina, Sí, el claro. del 92 de la Embajada de Israel, el del 94, julio del 94, de la sede de la AMIA, y fíjate vos que estamos ahora en el mes de abril del año 2024, estamos hablando de 32 años, Una locura. donde la casación lo que hace, a ver, hay medios como el diario Clarín que vinculan el atentado al kirchnerismo. Muchachos, en el 94 no había kirchnerismo, faltaba mucho para el kirchnerismo, sí, por lo menos faltaba el periodo que terminaba Carlos Menem en el 99, el periodo de la Rúa, Ajá. y recién después venía Néstor Kirchner. Lo que el fallo dice es que aquellos que consumaron los atentados de la Embajada de Israel, 25 muertos, 29 muertos, y 85 muertos, el atentado a la mutual de la calle Pasteur de la AMIA, Sí. fueron responsabilidad precisamente de Irán, de los iraníes. Y bueno, obviamente que menciona a Moshe Rabani, que siempre fue mencionado por ser uno de los ideólogos, un hombre que está prófugo, y recordemos un dato de la realidad, el primer juez que investiga, el doctor Galeano, cuando se va a reunir con el arrepentido, Sí. Muatamer, Claro, en ahí un está. viaje que hace, creo que a Puerto Rico o a Panamá, Sí. cuando baja del avión dice: ustedes se van a quedar sorprendidos de las vinculaciones al atentado, Claro. dice a la prensa. Sí. En ese momento le suena el teléfono, lo llaman de la Casa de Gobierno y se me tengo que ir a gobierno. Mm. Fue a gobierno y nunca más se pudo esclarecer lo que pasó con el atentado a la AMIA. Que haya responsabilidad de Irán, y que se diga de esta forma y que se lo vincule con el kirchnerismo, en realidad lo que habría que saber cómo se entró, dónde se adquirió el material explosivo, quiénes fueron los ideólogos, por qué se demoró tanto tiempo, por qué se hicieron Claro. juicios como por Esas ejemplo... trabas permanentes justamente de la justicia a las investigaciones, ¿no? O no dar a conocer lo que ya se iba dando y iba saliendo a la luz, ¿no? Recordemos que hubo, en primer momento estaba un mecánico de apellido Jones y bueno, el principal apuntado había sido Carlos Tejeldín, Claro. porque siempre se señaló y se apuntó a Tejeldín como el vendedor de una camioneta, supuesta camioneta, porque en definitiva hay cosas que no cierran, en lo que tiene que ver con la investigación. Pero aquí el fallo de casación, que llega 32 años después del último atentado, Sí, es decir, que del primer atentado, porque el primer atentado es en el 92, sí, llega tarde. claro. Y la vinculación, se puede pergeñar, se puede creer que obviamente tenga que ver Irán con el atentado. Ahora hay una cuestión de la realidad. También hubo un acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández en la época, poquito tiempo antes que falleciera el fiscal Nisman, con Irán, Eso. para que el juez de la causa se trasladara a interrogar a las personas que estaban imputadas en esa causa a Irán. Y si Sí, le iban a correr la jurisdicción, algo que en realidad no corresponde que un juez argentino salga de la jurisdicción, más que es un juez federal, claro. que salga de la jurisdicción para ir a interrogar. Así que este pacto fue un pacto que seguramente
se pergeñó, ya vimos que hubo participación de Luis Delía en aquel momento, se lo imputó a Luis Delía como partícipe, que era un pacto para cubrir de impunidad a los iraníes. Ahora, recordemos también que en esa época había una unidad fiscal, AMIA, que llevaba a cargo el fiscal Nisman. Sí. El fiscal Nisman, yo lo que voy a sostener, y estoy de acuerdo con la investigación, Nisman no se suicidó, soy un convencido que lo suicidaron, lo asesinaron. Yeah. Hay mucha prueba de todo eso. Y vengo a decir también lo siguiente, ¿no? Uno podrá discutir o no las calidades que tenía el fiscal, si tenía gusto como lo quisieron mostrar, que le gustaban las chicas jóvenes, eso no hace a la calidad ejecutiva de su trabajo. Yo podría decir que cuando fue Nisman asistente en la fiscalía, que la Rambevere juzgó, ¿te acordás? Al movimiento Todo por la Patria por el tema famoso, Claro, sí. el tema famoso que sucedió en la época, en los finales del gobierno de Alfonsín, cuando se tomó la tablada. Exacto. Bueno, podríamos decir que allí la Rambevere dejó pasar por alto muchos delitos de lesa humanidad de la Rambevere con la anuencia de quien fue después el fiscal Nisman, pero eso no quita las calidades ni justifica ningún homicidio. Y para mí sostengo y coincido con lo que se ha investigado, Nisman fue asesinado. Claro, porque estas cosas Ahora, la gente la desconoce, ¿no? Esto que vos estás planteando, el 80% de los argentinos no tiene idea, o sea, vieron la causa por arriba, lo que comentaban algunos medios de comunicación, pero nunca se profundizó con estas investigaciones puntuales que generaban un montón de dudas, ¿no? mira, hay 2 o 3 datos que yo señalo siempre son importantes. A ver. En la radio policial, la frecuencia policial que escuchábamos en el canal, salió a las 9:51, 9:52 de la mañana, Sí. de ese día 18 de julio, en el atentado a la AMIA, Sí. una explosión de 2 garrafas con 6 muertos en la calle Pasteur. Claro. Esa fue lo que transmitió la frecuencia policial. Nosotros teníamos una radio llamada Lolita, que estaba intervenida la frecuencia policial, la ordinaria y la federal, con lo cual de allí la producción mandaba a hacer las notas. Yo venía en viaje, me acuerdo que tenía un Foresco por esa época, venía en viaje y me suena el teléfono. Yo tenía un teléfono Minifón, ¿te acordás de la empresa Minifón? Sí, sí. Que después hubo una curiosidad, el llamado entró 9:53 o 9:50, una curiosidad, porque el atentado fue 9:53. Sí. Yo llegué 10 de la mañana y 14 minutos, y estuve desde las 10 de la mañana del lunes hasta el miércoles a las 10 de la noche, estuve 50 horas en el lugar cubriendo, y siempre recuerdo a la mamá de Santo Biasati, que era quien me venía a traer café caliente. Mirá vos. No me olvido nunca más de esos hechos. Pero digo, yo vi muchas cosas que me llamaron la atención, A ver. muchísimas cosas, ¿Por ejemplo? dentro de lo que es el panorama, que después, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la AMIA, era el mismo desorden que cuando fue la Embajada de Israel. Gente con vale, pisando, era un desastre. Sí. No, porque vos sabés que se había prometido que en Argentina se iba a organizar para si en el futuro sucedió una catástrofe similar o un atentado. Pero bueno, lo cierto es que fue lo mismo, exactamente lo mismo. Y hay un dato de la realidad. Al lado de la AMIA había un local de telas, ¿no? Sí. En ese local de telas estaba el completo. Había un dato que llamó la atención. La parte de arriba del local de tela tenía a la vista precisamente una cantidad de telas en rollo, ¿viste? Como son las piezas de telas apiladas. Sí, sí. Yo estaba parado en ese lugar, hay una foto de la revista Gente donde me muestra, yo con una cara totalmente enajenada, sin saber qué cosa, por qué lado empezar a cubrir, porque para nosotros los argentinos fue algo inédito el atentado a la AMIA, fue mucho más severo que el atentado a la Embajada de Israel. Lo cierto es que lo que quiero señalar, que en ese lugar estaba la calle plana, a las 7, 8 de la tarde se derrumba el local, se llena la calle Pasteur en ese frente de escombros, y cuando después pasan las máquinas, estas máquinas viales que recogen los escombros, aparece un pozo, y ese pozo fue sindicado como lugar donde explotó la camioneta. Ese pozo no estaba antes.
A ver, yo lo viví en el lugar, sufrí muchísimo el rescate, y creo que lo que más me recuerdo es el rescate de Jacobo Manuel, que estaba en el interior, que salió vivo afortunadamente después de 2 días de trabajo y finalmente Sí, murieron. falleció en el hospital de Claro. clínicas. Pero digo, yo coincido con vos, para hablar con propiedad hay que conocer, es una causa muy compleja. Mm. Yo creo que en el mundo entero estas causas de atentados son muy difíciles de resolver, muy difíciles, pero sí hay algo que es cierto, ¿no? Que para mí hubo una connivencia y hubo algún acto que tiene que ver con alguna deuda política, por eso fue blanco Argentina. Ahora, vos me decís, ¿fue una deuda que tenía el presidente Menem? No lo sé. Fue fue otra cuestión vinculada también con el gobierno menemista, tampoco lo Claro. sabemos, Algunos pero lo decían algunas cierto es promesas incumplidas, ¿no? Que después, lamentablemente, totalmente. se tuvieron que Menem ya concretar, pero... falleció, se Mm, llevó el secreto a la claro. tumba, le Mm, dio las órdenes y le dio los datos a Galeano. Galeano dejó de ser juez, este, también los fiscales fueron, fueron separados, finalmente, inclusive hubo muchos investigadores, comisarios puestos exprofeso con exclusividad, que en definitiva no hicieron absolutamente nada. Y hay una serie que está escrita por una gran amiga, una gran periodista, a propósito se llama Iose, el espía arrepentido, Iosi, ajá, que sí, es José Pérez, que es un agente infiltrado de la Policía Federal, la autora es Miriam Lewin, claro. a propósito, y esa serie muestra cómo la Policía Federal tenía infiltrada a la comunidad judía. Y Yossi, que se enamora, no es judío, pero se enamora precisamente de 2 mujeres judías y se casa con una de ellas, y es una realidad, estos son hechos reales, Sí, decide contar lo que él vio, cómo robó información para la policía, porque él trabajaba de agente encubierto, y hay datos muy importantes. Cuando toman contacto Yossi con Lewin, lo llevan y piden inmediatamente a Nisman, que era el fiscal de la causa, que lo declaren bajo protección, es sí, decir, un testigo protegido claro. por la información que estaba suministrando. Ujú, ¿Qué sucede? El día que tiene que prestar declaración, Yossi, José Pérez, no aparece Nisman, le toma un ayudante de la fiscalía. Es decir, a Nisman no le interesó demasiado saber toda la información, que en realidad es una información muy álgida porque involucra directamente a la Policía Federal, tanto en el atentado de la Embajada de Israel como la AMIA. Y esto no es ficción. La serie la pueden ver en Amazon Prime, se llama Yossi, el espía arrepentido, ajá, y muestra las vinculaciones. Por eso es muy difícil poder determinar y celebrar un fallo. Primero es por lo que yo te dije. Además que se ha declarado delito de lesa humanidad en este fallo. y sí, Esto es muy interesante. ujú, Pero 32 años después del primer atentado, cuando ya, inclusive ya algunos familiares de las víctimas no están, ujú. porque acá hay que reconocer, la diferencia que hace mucha gente, hablan de una comunidad judía, no, a ver, son argentinos. Ahí está la Yo cosa. puedo ser argentino y puedo ser musulmán, puedo ser católico, Claro. protestante, judío. A ver, no cambiemos las No hay que mezclar los circunstancias, tantos, ¿no? Porque acá no se justifiquemos, mezclan mucho las cosas. Claro. claro, estamos justificando Mm, en pos de que hay una ideología o una religión, sí, un atentado claro. salvaje y criminal, Cuando eran como todos nunca. argentinos, evidentemente. Cada uno puede tener su religión, que es un tema personal, pero no hay que mezclar las cosas como se ha hecho siempre en este bendito país, ¿no? O sea, Sí, no se toma discrimin conciencia de eso, la discriminación que hay a veces, ¿no? con los italianos, con los Con todos, españoles, claro. los tanos, los gallegos, resulta que vos a España y viven de primera, vas a Italia y viven de primera. Y los que vivimos de segunda somos nosotros ahora. Entonces, el fallo no es oportuno en cuanto al tiempo y forma. Ajá. Es bueno que haya justicia en algún momento, pero reitero, no No se puede estar mezclando las cosas como lo planteamos recién, porque si no se saca de foco cuál es la cuestión de la realidad que ha llevado a esta situación, ¿no? totalmente, pero bueno, habrá que analizarlo profundamente. Yo leí parte nada más porque los fallos de casación son extensos, Claro. pero es la noticia que tiene que ver precisamente
con la semana, más las amenazas que aparecieron en Rosario, la ministra Bullrich. Es muy difícil, date cuenta vos qué difícil que es calmar la situación de Rosario. Claro. Si bien bajó el índice de homicidios, la mafia rosarina, Rosario tiene tradición mafiosa, Sí, porque de muchos a años, principios del siglo décadas. XX estaba la mafia de Galifi, Sí, que fue una mafia muy poderosa. Por algo a Rosario le llaman la Chicago Argentina, no claro. es casualidad, Sí. no es porque sea parecida a Chicago. Ujú. Pero Van a fíjate tener que vos hacer que, un trabajo muy arduo de limpieza, muy profunda, como para poder transparentar las cosas que se están dando en la provincia de Santa Fe hace tantos años, porque si no, esto va a continuar, ¿no? Porque se apaciguarán las aguas momentáneamente, pero si no se profundiza, no se va al fondo de la cuestión, esto se vuelve a rearmar de alguna manera, ¿no? Se ha pasado en muchas mirá, oportunidades yo eso. creo que han tocado un punto álgido que es la calle de Piñeiro, donde aquel que vio la serie El Patrón del Mal habrá visto la catedral, la cárcel donde estuvo preso Gaviria, Escobar Gaviria, que la construyó él Claro. con todas las comunidades. Era un cabaret, no era una cárcel. Con mujeres, drogas, lo que quisieran. Sí. Es más, el día que se fuga deja un barril con 20 millones de dólares. Así que fíjate, mirá cómo vivía Escobar. Y Bien. yo creo que aquí, con buen tino, mirá que yo no soy devoto de Patricia Bullrich, pero con buen tino se decidió poner un inhibidor de señal de celulares para que los narcos presos no sigan manejando las bandas, y Claro. además le quitaron la pileta, los paraguas, los paragüitas para estar sombrillas para estar al Sí. lado de la pileta, las fiestas, y eso afectó precisamente lo que es algo común en Rosario, lo que está sucediendo hace muchos años, a tal punto que cuando uno se da cuenta que hay un sector o varios sectores del Estado que tienen connivencia con los narcos, porque es de manual, te lo dije el otro Sí, sí. día. Lo primero que me enseñaron en la facultad fue esto: muchachos, para que haya tráfico de drogas tiene que haber connivencia en un sector del Tal Estado. cual. Claro. Y vuelvo a decirlo, Francisco dijo: policías y políticos son cómplices en Rosario del Sí. narcotráfico. Prestemos atención con esto. Y hace muchos años, el juez Dalla Fontana, un juez rosarino, pariente del que fuera tenista Dalla Fontana, dijo que Argentina, en su zona norte, era un colador y que por eso llegaban tantos aviones, tantísimos aviones, lo dijo un Sí. juez, Ujú. por la falta de Claro, radarización. decisión, Decime, claro. si vos sabés que te están infiltrando, que te están cometiendo Claro. Andá y delitos controlá, permanentes, los laterales de la ruta 34 es un desastre, ¿no? los aviones van, Los vienen, campos, bajan, viste, claro, suben, ahí van con una están avioneta, totalmente tiran los librados. paquetes, Claro. ¿no? ¿Cuántos Ti- estancieros, cuánta gente de campo, los peones que denuncian cómo van tirando los bolsones y qué tienen ahí? No, por Ya eso todo el mundo digo, lo y sabe. además está la camioneta. Espera que le voy a avisar a un hijo que me está llamando, que estoy al Dale, aire, porque si no dale. me interrumpe Bien, la dale, señal, la dale. señal. No Perfecto. digo, las camionetas están esperando abajo, nadie las controla, Claro, nadie, se caen las avionetas o las claro. abandonan, ¿me entendés? Y no pasa absolutamente nada, Sí. porque no se detiene a nadie. Entonces creo que esto es una cuestión de falta de dedicación ex profeso. Es Ajá. decir, ¿me entendés? No es una cuestión que no tenga que ver precisamente con la connivencia. Hay connivencia, por eso puede haber tanta circulación. Sí, sí, si no el Y tema atención, porque sería eh, la zona manejado de otra norte, manera. Ujú. la zona norte nuestra, aquí de la provincia de Buenos Aires Provincia, también, sí, de Buenos Aires, tremendo. Claro, hay una gran invasión de lo que ujú. tiene que ver precisamente con el Se narcotráfico. extendió la ruta 34, ya pasó por la Panamericana, ingresó toda la zona norte bonaerense. Realmente es muy preocupante lo que pasa en ese sector del conurbano, ¿no? Segundo conurbano bonaerense, que ya también está bastante infiltrado. ¿Crees de que esto puede tener alguna respuesta a mediano plazo del gobierno, de acuerdo a las medidas que se están llevando a la práctica, Ricardo? La seguridad, y mira, aparentemente en Argentina necesitaríamos un experto, un especialista que haya combatido el delito en ciudades importantes. Recordemos que alguna vez se hizo un gran trabajo en Nueva York con el delito, se bajó el índice. Sí. Yo no sé si con los políticos locales,
con los puestos que a veces ocupan políticos que no tienen la capacidad Claro. para hacerlo, se puede llegar a solucionar algo que es muy grave, no solamente que tiene que ver con el delito del tráfico, sino con el delito aleatorio, ¿eh? Ujú. Aquellos que van a robar para consumir. Porque atención, mucho delito no es narcotráfico, pero está vinculado. Seguro. El tipo que va a robar para... Yo creo que es difícil porque, a ver, tenemos problemas con el funcionamiento de la justicia, ya lo ves. Mm. Te digo, hay un tribunal, por ejemplo, varios tribunales de la provincia de Buenos Aires que hacen un acuerdo de juicio abreviado y la sentencia tarda 6 meses, Claro. cuando ya está, era un trámite de 15 días. Claro. Hoy Vos tarda fíjate 6 lo meses. que está pasando también con el otro tema que preocupa muchísimo, es la cuestión de los amparos de los jubilados que están ahí cajoneándola, dando vuelta. El tema es realmente vergonzoso, ¿no? Cuando realmente eh, lo podemos catalogar como una situación de lesa humanidad porque están atentando contra la vida de las personas que no tienen medicamentos, que no pueden ser atendidas, contenidas como corresponde. Y la justicia, viste, está dando vuelta, la corte no define, cajonean los expedientes, una verdadera vergüenza, ¿no? Un tema tan sensible, prácticamente una cuestión humanitaria que tendrían que haberla resuelto y frenar un poco la locura que producen de alguna manera los empresarios especuladores, las obras sociales que no brindan los servicios que tienen que brindar, las prepagas también que se lavan las manos, el propio presidente, viste, ya empezó también a enviar algunos mensajitos como que son hipócritas. Entonces eso está dando a entender realmente de que no están actuando como corresponde, ¿no? Con la celeridad y la urgencia de estos casos que de Bueno, alguna manera la gente mayor tiene que resolverlos urgentemente, no puede esperar, ¿no? Si no pasa como esto ahora, de yo la AMIA, de la embajada, pasan 30, 40 años y no, ¿qué pero pasó? La gente los se jubilados muere. se mueren, ¿eh? Por eso, Los bueno, jubilados se mueren, por ahí eso. está la Pero cosa. el gobierno le está pagando a los jubilados, le está pagando en dos veces el sueldo, es una barbaridad, Otra una vergüenza. falta de Claro. respeto. Bueno. Eso, mira, la muerte de un Que se bajen, jubilado que tiene, cobren ellos en dos cuotas los sueldos. Que claro, cobren y que por los ejemplo el hermano de funcionarios, los Adorni, jueces, los claro, diputados, los el hermano de senadores que Adorni que cobran. cobra 4 millones, Claro, que bueno. trabajaba en un bazar, Va, y ahora tiene un sueldo de 4 millones, ascendió en un mes. va. Díganlo, la casta política es la que gobierna. No me vengan a correr con que hay corrupción y que hubo corrupción Toda la en estos vida. 40 años de democracia. Lamentablemente Yo siempre no voy a pasó. decir que no, Claro. sí la hubo. Ahora, que el pato pague el pato a la gente pobre, la Ahí gente está que la menos cosa. tiene, Por que eso. quieren sacar las moratorias para que la gente no se jubile. Viejo, hay Claro. tipos que laburaron 30 años y que nadie le aportó. Trabajaron en negro y no le aportaron, por eso están las moratorias. No es para jubilar vivos. Aparte, cuando vos jubilas a un tipo de 65 años, Sí. que ya le queda poca vida útil laboral, estás Claro. haciendo un bien. Y sí. Le estás dando la posibilidad de que se tenga un sueldo, acceso a una obra social que no la tienen. Y le estás defendiendo, garantizando la vida. Que Pero es el para bien eso jurídico cobran protegido. durante añares, Edgardo, un valor determinado y no brindan absolutamente ningún tipo de servicio. Cuando llega el momento de tener que hacerlo, si se dejarían de robar un poco, mínimamente, estaría ese dinero. Pero ya hemos visto lo que ha pasado con la caja del ANSES, todo lo que se han robado en el PAMI, y la cosa sigue. Por otro lado, te van metiendo los aumentos de los servicios totalmente descontrolados. Estábamos haciendo referencia hoy a una diferencia de 10 pesos el kilovatio, que lo llevaron a 31 mangos. O sea, es mucho la presión que está teniendo la gente. Pero por eso hay un dato de la realidad que el gobierno no puede desentenderse, el Estado no se puede desentender de lo que es precisamente los controles. A mí no me vengan Sí. a correr con la vaina de que el Estado tiene que ser chico. No, el Estado tiene que estar para lo que tiene que estar. Para Tiene que controlar estar medianamente para las cosas. controlar. No puede ser Exactamente. que... Hay medicaciones, mira, hoy fui a la farmacia y hay Una medicaciones locura, los valores. que valen 50.000, Claro. 60.000. ¿Quién lo puede Medicaciones comprar? psiquiátricas de uso corriente, Claro. o sea, no estamos hablando de nada específico, oncológico, Sí. estamos hablando de una medicación que La consume mucha gente en la Argentina. vivada de los laboratorios, así como de las Claro. prepagas, evidentemente tiene que tener un control. No puede haber un gobierno que se lave las manos con eso cuando ya saben de que hay una continuidad de cientos de miles y miles de casos donde realmente los empresarios nunca han hecho las cosas como corresponde. Siempre está esa vivada criolla, ¿no? Querer ganar un 3.000, 4.000%. O sea, no es un país que esté en condiciones para eso. Ganá lo que tenés que ganar, pero respetá la lógica y sé un poco digno, sé mínimamente humano
y no complicarle la vida a los demás. O sea, es algo razonable. Para eso está el Estado, para eso está un gobierno que tiene que mínimamente establecer las pautas para que la gente pueda vivir con dignidad. No está pasando en la Argentina hace mucho tiempo, pero bueno. No, aparte yo creo que, a ver, uno puede criticar el gobierno de Alberto Fernández, el de Cristina, el de Macri, pero hay un dato de la realidad. Nunca se cometió semejante tropelía contra los que menos tienen, nunca se permitió el avance empresarial. Vos fíjate que hay supermercados que la gente no puede entrar. Yo digo el francés Carrefour. Cuando en todo lado un kilo de tomate vale 1.200 pesos, Carrefour lo tiene 2.500 pesos. Es viejo. una locura. Y bueno. Un pollo vale 6.000 pesos. ¿Es más caro un pollo o es más caro una Coca-Cola que un vino? Los funcionarios no ven eso, no lo saben. Los diputados, los senadores, los políticos que tomen conciencia. Hay que decirle, Edgardo, que se dejen de joder de una buena vez porque la gente ya está muy cansada. Estamos saturados de esto, ¿no? Del boludismo crónico, la verdad que es así. Hablamos en la semana, querido. Gracias como siempre. Quería decir algo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político. Contame. Un gran escándalo. Vos viste que Marcela Pagano, periodista que fue pasando de un medio al otro, estuvo en TN, fracasó, se fue a América, finalmente fue elegida diputada. Y allí la que corta el estofado es Karina Milei. Claro. Si no le caes bien a Karina Milei, te bajan del pedestal de la manera más cruenta que te puedas imaginar. Y bueno, le costó precisamente a ella y a Sago, que es el presidente de la Comisión de Juicio Político, le costó que la hayan abierto del cargo, y además de todo esto, que fue una alianza entre Martín Menem y Karina Milei, el bloque se partió, es decir, que ya estamos viendo lo que pasa en el oficialismo. Ya empezó la disputa interna. Ahora lo vamos a charlar en un rato también con nuestro especialista en temas parlamentarios, porque hay también una movida impresionante ahí. Te mando un gran abrazo. Pedro, Pasalo lindo. Buen fin de semana. Gracias, un gran abrazo. El doctor Edgardo Miller.